Jimena era considerada en su círculo social como la desdichada obesa de la alta sociedad mexicana de mediados del siglo XIX, una posición lamentable que contrastaba fuertemente con el esplendor y la elegancia que caracterizaban a su familia, reconocida no por su gracia o belleza convencional, sino por una complexión robusta que desviaba la atención que se esperaba de alguien de su linaje. Jimena vivía bajo constantes miradas de desaprobación y comentarios crueles que la marcaban profundamente. Sin embargo, el destino tenía planes inesperados para Jimena cuando su propio padre, don Patricio Vázquez de Coronado, tomó una decisión drástica al entregarla a un guerrero apache, no solo como una forma de castigo, sino como una medida que transformaría por completo su vida. Nadie en su entorno pudo prever que esta decisión paternal no solo la llevaría a enfrentar desafíos inimaginables, sino que también le permitiría descubrir un tipo de amor genuino y auténtico que jamás había experimentado ni en sus sueños más íntimos. En los lujosos salones dorados de la mansión Vázquez de Coronado, una de las familias más influyentes y ricas de México en 1847, Jimena residía en un entorno de opulencia y riqueza que, lejos de proporcionarle consuelo, se convertía en una fuente constante de presión y vergüenza. Los candelabros de cristal, que colgaban majestuosos del techo alto, magnificaban la luz en destellos brillantes, reflejando la magnificencia de una familia que había construido su legado a lo largo de generaciones. Jimena, a sus 24 años, se encontraba en el epicentro de esta dualidad. Mientras su nombre resonaba entre los miembros de la alta sociedad como Chimena, un apodo que con el tiempo había adquirido connotaciones más bien despectivas, ella luchaba por encontrar su lugar y aceptación en un mundo que parecía querer empujarla al margen. Su complexión robusta, combinada con sus mejillas redondas y sus intensos ojos color miel, habían sido desde que alcanzó la mayoría de edad una fuente de constante vergüenza para su familia. A tan solo 15 años, durante su presentación en sociedad, ya se había convertido en objeto de burla y chismes debido a que no había logrado atraer a ningún pretendiente. Un fracaso que para su familia representaba la falta de una inversión social y económica. «Mira cómo consume dulces una vez más», murmuraba su madre, doña Guadalupe, desde el balcón de mármol que daba al jardín principal de la mansión. Una voz cargada de desaprobación y preocupación. Una señorita de su posición debería mostrar mayor moderación, continuaba, lanzando miradas que combinaban el reproche con la desesperanza, dejando caer estas palabras sobre Jimena como lágrimas amargas que agravaban el dolor ya presente en su corazón herido. Para sobrellevar la constante desaprobación y las críticas crueles que venían de su familia y del entorno social en el que se movía, Jimena había encontrado un refugio en los libros antiguos de su abuela, sumergiéndose en historias y conocimientos que le brindaban consuelo y escape de la realidad opresiva que vivía día tras día. Además, había desarrollado el hábito de tomar dulces furtivamente de la despensa, un pequeño acto de rebeldía y autocomplacencia que realizaba cuando nadie la veía, intentando mitigar la tristeza y el estrés acumulados. Estos momentos robados de placer le daban una pizca de alegría en medio de un entorno que constantemente intentaba destruir su autoestima y su sentido de valía. Don Patricio Vázquez de Coronado, su padre, era un hombre de 60 años cuya presencia imponía respeto y temimiento. Sus canas, que reflejaban las décadas de trabajo arduo dedicadas a consolidar el imperio familiar, eran símbolo de una vida dedicada al éxito y la expansión del negocio familiar. Desde la ventana de su despacho, don Patricio observaba a su hija con una mezcla de decepción y cálculo implacable, evaluando cada uno de sus movimientos y buscando una solución que pudiera restaurar el honor y la reputación de la familia, que para él eran los pilares fundamentales de su existencia y legado. Sin embargo, los otros 5 hijos de don Patricio
habían logrado asegurar matrimonios ventajosos que no solo habían incrementado la fortuna de la familia, sino también su influencia política en diferentes esferas del poder. Cada uno de ellos había aportado algo valioso al nombre Vázquez de Coronado, consolidando así la posición de la familia en la alta sociedad. Estos matrimonios estratégicos habían sido cuidadosamente planificados por la familia para asegurar alianzas beneficiosas que garantizaban un futuro próspero y seguro. Pero Jimena, siendo su única hija, se había convertido en una especie de carga para la familia. Su soltería, que en otros tiempos tal vez no hubiera sido motivo de tal preocupación, ahora parecía aumentar con cada año que pasaba, convirtiéndose en una fuente de incertidumbre y frustración para don Patricio. La presión para que ella se casara y asegurara un matrimonio que beneficiara a la familia se volvía cada vez más intensa, a medida que la preocupación por su apariencia y su estatus social seguían creciendo con el tiempo. La llegada de la noche del gran baile de la temporada social representó tanto una última oportunidad como una fuente de angustia para Jimena. Doña Guadalupe había encargado la confección de un vestido que era el más costoso que el dinero de la familia podía permitir. Una seda azul real, impecablemente adornada con exquisitos bordados de hilo de oro, un intento desesperado de ocultar la figura robusta de su hija bajo un manto de lujo y opulencia. La madre esperaba que la magnificencia del atuendo pudiera desviar la atención de las características físicas de Jimena y quizás cambiar la percepción de los presentes hacia ella. Cada detalle del vestido había sido cuidadosamente seleccionado para proyectar una imagen de elegancia y sofisticación que aquel vestido podría brindar, esperando que esta inversión significativa en su apariencia resultara en la aceptación que tanto anhelaba. No obstante, cuando Jimena descendió por la escalinata de mármol hacia el salón principal de la mansión, los susurros y las miradas de lástima se convirtieron en verdaderas dagas que perforaban su alma y añadían una capa más de sufrimiento a su ya herido corazón. Los ojos que alguna vez mostraron interés superficial ahora reflejaban desdén y constricción, como si su presencia desentonara con la armonía de la noche. En medio de esta atmósfera tensa, un joven conde de Salvatierra, cuyo porte elegante y arrogancia lo hacían destacar incluso en los círculos más exclusivos, murmuró en voz baja: ¿Quién querrá bailar con semejante criatura? Estas palabras, aunque pronunciadas en un tono que parecía más una frase hecha que una ofensa personal, fueron seguidas por risitas nerviosas de otros jóvenes de la alta sociedad presentes en el baile. Encontraban en la humillación de Jimena una forma cruel de entretenimiento, una manera de sentir superioridad a través de la degradación de una joven que no cumplía con sus expectativas estéticas y sociales. Ante estos comentarios despectivos, Jimena sintió que el suelo de mármol, que hasta entonces había percibido como sólido y firme, comenzaba a desvanecerse bajo sus pies, dando la impresión de que estaba perdiendo el asiento de la realidad que la mantenía en pie. Esta sensación de inestabilidad no solo era física, sino también emocional, ya que cada comentario y cada mirada pesada añadían una nueva capa de conflicto interno. Sin embargo, mantuvo la compostura que años de rigurosa y estricta educación aristocrática le habían inculcado, evitando que la desesperación reprimida se manifestara de manera visible. La autodisciplina que había aprendido era su único medio para enfrentar la humillación constante, aunque internamente luchaba por mantener la dignidad que la sociedad esperaba de una dama de su estatus. Durante toda la velada, Jimena permaneció sentada junto a las matronas mayores de la casa, observando en silencio cómo otras jóvenes de su edad danzaban elegantemente con pretendientes que, de ninguna manera, habrían considerado acercarse a ella bajo otras circunstancias. Su abanico de nácar temblaba ligeramente en sus manos,
un reflejo de la tensión interna que sentía mientras intentaba mantener una sonrisa digna frente a los ojos críticos y a los comentarios sarcásticos que no cesaban. Cada movimiento que hacía con el abanico era una coreografiada exhibición de gracia y perfección, diseñada para ocultar las cicatrices emocionales que la vida le había impuesto. Sin embargo, en su interior, las piezas de su ser parecían desmoronarse pieza tras pieza, sintiéndose cada vez más atrapada en una vida que no la valoraba por lo que realmente era, sino por lo que la sociedad esperaba que fuera. El entrelazado de luces y sombras en el salón magnificaba la opulencia del ambiente, pero para Ximena, cada risa contenida y cada suspiro silencioso se convertían en ecos de su propia desesperación. Las risas nerviosas y las miradas de lástima eran como dagas invisibles que perforaban su alma, añadiendo peso a su ya cargado espíritu. A pesar de todo, su semblante permanecía impasible, una fachada de dignidad que ocultaba el tumulto de emociones que la consumía por dentro. La constante lucha para mantener la compostura era agotadora, y cada minuto que pasaba en esa sala dorada contribuía a erosionar un poco más la armadura de fortaleza que había construido alrededor de su corazón. Al finalizar el baile y mientras la familia regresaba a casa en su carruaje dorado, el silencio que los envolvió fue más elocuente que cualquier reproche. El contraste entre el bullicio del baile y el silencio opresivo del regreso a casa enfatizaba la soledad de Ximena, quien acompañaba a su familia sin compartir la alegría evidente que habían experimentado juntos. Este silencio cargado de significado era un recordatorio constante de su estatus dentro de la familia y de la sociedad. Un recordatorio de que a pesar de la riqueza y el estatus, su felicidad personal seguía siendo esquiva y reprimida. Al día siguiente, don Patricio convocó a su hija a su despacho. Las paredes revestidas de libros de leyes y mapas de sus vastas propiedades fueron testigos mudos de la conversación que cambiaría para siempre el destino de Ximena. El despacho, un lugar de poder y autoridad, estaba impregnado de la fragancia de cuero envejecido y tinta, reflejando el rigor y la disciplina del hombre que preside la familia. El padre caminaba de un lado a otro, su bastón de caoba golpeando rítmicamente contra el suelo de madera mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar su frustración y encontrar una solución viable a la situación de su hija. Cada golpe resonaba con la determinación y la falta de compasión que caracterizaban su personalidad. Una personalidad dedicada en cuerpo y alma a la preservación y expansión del legado familiar. Ximena comenzó finalmente, sin fijar la mirada en ella. El uso del apodo reflejaba una desconexión emocional y una falta de entendimiento hacia los sentimientos profundos de su hija. Tienes 24 años. A tu edad, tu madre ya había dado a luz a 3 hijos y consolidado alianzas que beneficiaron enormemente a esta familia. Pero tú has resultado ser una inversión fallida, una vergüenza para el apellido Vázquez de Coronado. Las palabras golpearon a Ximena con la fuerza de martillazos, cada una cargada de la frustración acumulada de su padre por no haber encontrado una solución social y económica adecuada para ella. Aunque había escuchado variantes de este discurso durante años, nunca las había experimentado con tanta crudeza. Las palabras sonaban como una sentencia cerrada, una declaración de fracaso personal que socavaba su autoestima y su sentido de pertenencia. Sus manos se cerraron en puños sobre su regazo mientras luchaba por mantener la compostura. La agresión verbal de su padre penetraba en lo más profundo de su ser, desmoronando la fachada de fortaleza que había mantenido a flote durante tanto tiempo. A pesar de la ráfaga de emociones que la invadían, rabia, tristeza y una creciente sensación de desesperanza, logró contener sus lágrimas, recordando las lecciones de autocontrol y dignidad que su educación aristocrática le habían inculcado desde niña.
La batalla interna entre su deseo de escuchar a su padre y la necesidad de proteger su propio bienestar emocional era palpable, teñida de la resignación que había aprendido a abrazar en su largo camino de autoconocimiento y aceptación personal. He decidido, continuó su padre, que es hora de encontrar una solución definitiva a tu situación. Mañana llegará un prisionero apache al fuerte militar, un guerrero capturado durante las últimas escaramuzas en la frontera. La declaración era reveladora de las tensiones políticas y sociales de la época, así como de la mentalidad de don Patricio, que veía a su hija no como una persona con deseos y necesidades individuales, sino como una pieza estratégica en el tablero de ajedrez social y político en el que había dedicado su vida. La mención de un prisionero apache como parte de esta solución añadía una capa de complejidad y peligro a la situación de Jimena, transformando su vida de manera irreversible. Don Patricio hizo una pausa frente a su escritorio de caoba, sosteniendo un documento oficial en sus manos. Este documento, probablemente una orden formal o un acuerdo, simbolizaba la burocracia y la deshumanización con las que manejaba la familia sus asuntos internos y externos. Las autoridades han aceptado mi propuesta. Serás entregada a este individuo como tu compañera. De esta manera, al menos cumplirás una función útil, controlando a un prisionero peligroso. Las palabras de su padre estaban cargadas de una lógica fría y calculadora que no dejaba espacio para el debate o la emocionalidad. Para don Patricio, esta transacción no era un simple arreglo matrimonial, sino una inversión estratégica destinada a salvaguardar los intereses familiares y sociales, sin consideración alguna por los sentimientos humanos de su hija. El mundo de Jimena se tambaleó. Durante unos segundos creyó que estaba oyendo mal. La incredulidad se mezclaba con el horror al asimilar lo que su padre acababa de proponerse. Padre, murmuró con voz temblorosa, ¿está hablando en serio? La pregunta quedó en el aire, cargada de una mezcla de miedo y desesperación, reflejando el choque entre la realidad impuesta y su propio deseo de libertad y normalidad. Completamente en serio, respondió él con frialdad glaciar, dejando claro que no habría lugar para la negociación o el entendimiento en esta decisión unilateral. Ya no puedo seguir manteniendo a una hija que no aporta nada a esta familia. Al menos de esta manera, tu existencia tendrá algún propósito. Evitarás que tengamos que ejecutar al apache y, finalmente, tendrás un marido, aunque sea un salvaje. Las palabras de don Patricio eran una mezcla de amenaza velada y una perversa lógica de utilidad. La referencia a evitar la ejecución de la prisionera apache reflejaba una visión utilitarista y deshumanizada de las personas, viéndolas como instrumentos para alcanzar objetivos específicos más que como seres humanos con derechos y emociones. Esta perspectiva distorsionada llevaba a Jimena a enfrentar una realidad donde su valor personal estaba ligado exclusivamente a su capacidad para servir a los intereses de la familia, sin importar el costo emocional y moral que ello implicaba. Jimena se puso de pie lentamente, sintiendo como si estuviera flotando fuera de su propio cuerpo, incapaz de procesar completamente la magnitud de lo que su padre le estaba imponiendo. La incomodidad física de levantarse se veía amplificada por el peso emocional que la sostenía, creando una sensación de disociación entre su cuerpo y su mente. ¿Me está vendiendo a un prisionero de guerra?, preguntó apenas en un susurro, su voz apenas audible, pero cargada de una mezcla de sorpresa y desesperanza. La idea de ser tratada como una mercancía o un objeto de intercambio era abrumadora, un concepto que desafiaba todas sus nociones de dignidad y autonomía. Te estoy brindando una oportunidad de ser útil por primera vez en tu vida, replicó don Patricio sin un ápice de compasión. Sus palabras eran una negación categórica de las necesidades emocionales de su hija, enfocándose únicamente en el aspecto práctico y estratégico de la situación. El apache se llama Tlacael.
Mañana serás trasladada al territorio que le han asignado como reserva. Considera esto como tu matrimonio arreglado, solo que con alguien de tu nivel. La comparación con un matrimonio arreglado intentaba justificar la transacción, pero solo servía para resaltar la falta de elección y agencia de Jimena en todo este proceso. La mención de Tlacael y la asignación de un territorio específico añadían un matiz de imposición y control sobre su destino personal, sin considerar sus deseos y aspiraciones. Esa misma noche, mientras empacaba sus pocas pertenencias personales en un baúl de cuero, Jimena lloró por primera vez en años. Las lágrimas que caían silenciosamente sobre sus prendas eran una manifestación de la acumulada opresión y el dolor que había mantenido bajo control durante tanto tiempo. Sin embargo, entre lágrimas de dolor y humillación, comenzó a germinar algo inesperado, una extraña sensación de liberación y autoafirmación que surgía de las profundidades de su ser. Por primera vez en su vida, estaría lejos de las miradas de desprecio, de los comentarios crueles, de la constante sensación de ser una decepción viviente. Este sentimiento de emancipación comenzó a infundir en Jimena una fuerza interna que la preparaba para el viaje que estaba por emprender. Una fuerza que la impulsaría a enfrentar lo desconocido con una determinación renovada. Al amanecer siguiente, cuando el carruaje se alejó de la mansión familiar llevándola hacia lo desconocido, Jimena no miró atrás. La decisión de no hacerlo simbolizaba su renuncia definitiva a su antigua vida y la aceptación de su nuevo destino. No sabía que se dirigía hacia un encuentro que transformaría su vida de maneras que jamás habría imaginado, hacia un territorio que no solo pondría a prueba su resistencia física y emocional, sino que también abriría la puerta a la posibilidad de un amor verdadero y una nueva identidad basada en la fuerza y la empatía. El territorio apache se extendía bajo el sol implacable como una tierra olvidada por Dios, donde las rocas rojas contrastaban con el cielo azul intenso y el viento transportaba historias de libertad y resistencia que resonaban con la misma fuerza que los latidos de su propio corazón. Tlacael no había sido llevado a este lugar como castigo, sino como parte de un experimento del gobierno mexicano destinado a civilizar a los guerreros capturados mediante el establecimiento de reservas donde podrían vivir en paz controlada en lugar de ser ejecutados. Este experimento incluía proporcionarles esposas mexicanas para civilizarlos y crear descendencia mestiza que fuera más fácil de manejar. Un intento de amalgamar dos culturas de manera forzada y sin considerar las verdaderas necesidades y deseos de las personas involucradas. Cuando el carruaje polvoriento se detuvo frente a la cabaña de adobe que sería su nuevo hogar, Jimena descendió con las piernas temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra, cada golpe resonando con la mezcla de miedo y valentía que la impulsaba a enfrentar este nuevo capítulo de su vida. El aire del desierto era diferente a todo lo que había conocido, seco, caliente, cargado de una energía salvaje que la hizo sentir extrañamente viva y conectada con algo más grande que ella misma. Sus faldas de seda, tan apropiadas para los salones de la ciudad, se veían absurdamente fuera de lugar en aquel paisaje árido, simbolizando el contraste entre su antigua vida de lujo y la nueva realidad que estaba por enfrentar en medio de la naturaleza implacable. Tlacael emergió de la sombra de la cabaña como una aparición sacada de las leyendas, un guerrero cuyo porte y presencia emanaban una mezcla de fuerza y nobleza que desafiaban las expectativas preconcebidas de Jimena. Era un hombre de 30 años, alto y fuerte, con piel bronceada por el sol del desierto y cabello negro que le caía hasta los hombros, agregando un aura de misterio y peligro a su figura. Sus ojos oscuros tenían la profundidad de alguien que ha visto tanto la gloria como la tragedia, reflejando una experiencia de vida que iba más allá de lo que cualquier interacción superficial podría captar. Cuando posó su mirada en Jimena,
Ella sintió como si estuviera siendo evaluada por un juez que ve más allá de las apariencias superficiales, penetrando en lo más profundo de su ser y descubriendo una fortaleza que ella misma desconocía poseer. ¿Es esta la mujer que me envían?, preguntó Tlacael en español claro, pero con acento marcado, dirigiéndose al capitán que había escoltado a Jimena. Su voz tenía un tono de incredulidad que hizo que las mejillas de la joven se encendieran de vergüenza, sintiendo el peso de ser juzgada y presentada como una obligación más en un experimento que no comprendía. Creen que voy a aceptar a alguien que me entregan como si fuera un perro al que lanzan un hueso el capitán. Un hombre mayor acostumbrado a tratar con prisioneros rebeldes, endureció su expresión ante la reacción de Tlacael. No tienes opción, Apache. Esta mujer es parte del acuerdo. La tratarás con respeto o volverás a la prisión militar. Sus palabras colgaron en el aire como una amenaza que ambos prisioneros entendieron perfectamente, reconociendo en ellas la realidad implacable de la situación en la que se encontraban. Jimena encontró su voz por primera vez desde su llegada. Yo tampoco pedí estar aquí, declaró con una dignidad que sorprendió a todos los presentes, incluso a ella misma. Su tono era firme y decidido, reflejando una creciente autoconciencia y un sentido de empoderamiento que comenzaba a emerger dentro de ella. Pero aquí estamos ambos, así que tendremos que encontrar la manera de hacer que esto funcione. Sus palabras fueron directas, sin autocompasión, lo que sorprendió tanto a Tlacael como a los demás espectadores, quienes no esperaban ver una firmeza tan inesperada en alguien que hasta ese momento había sido objeto de burla y desprecio. Sus palabras resonaron en el aire, estableciendo desde ese momento una dinámica nueva entre ellos, una mezcla de desafío y cooperación forzada que comenzaba a desdibujar los límites impuestos por sus respectivos mundos. Tlacael la miró con nueva atención, percibiendo en sus ojos una determinación y una vulnerabilidad que no había anticipado. No voy a fingir que esto es un matrimonio real, dijo Tlacael finalmente, cruzando los brazos sobre su pecho desnudo, su postura rígida reflejando tanto su resistencia como la expectativa de respeto. Eres una imposición del gobierno mexicano, una manera de humillarme más de lo que ya lo han hecho. Sus palabras eran duras, pero no crueles, como si estuviera estableciendo reglas básicas para su convivencia forzada, dejando claro que aunque no estaba dispuesto a aceptar la situación, tampoco buscaba infligir dolor adicional. Entiendo, respondió Jimena, sorprendida por su propia calma. Yo tampoco elegí esto. Mi familia me envió aquí para deshacerse de mí. Supongo que ambos somos prisioneros de diferentes maneras. Era la primera vez que verbalizaba la verdad de su situación con tanta claridad, reconociendo la similitud de sus circunstancias a pesar de sus diferencias culturales y personales. Al hacerlo, sentía una extraña liberación, como si al articular sus sentimientos estuviera aflojando las cadenas invisibles que la mantenían atrapada en una narrativa de victimismo y desesperanza. Era la primera vez que verbalizaba la verdad de su situación con tanta claridad y sintió una extraña liberación al hacerlo. Los primeros días fueron una danza cuidadosa de evitar conflictos. Tlacael salía temprano para cazar y trabajar en los pequeños cultivos que había establecido mientras Jimena se quedaba en la cabaña explorando su nuevo hogar y tratando de adaptarse a una vida completamente diferente a todo lo que había conocido. La cabaña era simple, pero funcional. 2 habitaciones separadas, una cocina con un hogar de piedra y muebles hechos a mano que mostraban la habilidad artesanal del guerrero, eran el refugio de una nueva rutina que ambos tenían que abrazar para sobrevivir en este entorno implacable. Fue cuando Jimena encontró las hierbas medicinales secándose en la cocina que descubrió el primer punto de conexión con su compañero forzado. Reconoció inmediatamente varias plantas que su abuela le había enseñado a identificar en los jardines de la mansión familiar.
manzanilla para calmar los nervios, salvia para sanar heridas, sauce para aliviar el dolor. Sin pensarlo, comenzó a reorganizar las hierbas según sus propiedades curativas, sumergiéndose nuevamente en el mundo de conocimiento que le había proporcionado consuelo durante años de opresión. Este acto no solo era un intento de adaptarse a su nueva realidad, sino también una forma de expresar su propia identidad y habilidades, encontrando un terreno común entre sus mundos aparentemente opuestos. Cuando Tlacael regresó esa tarde y vio lo que había hecho, se detuvo en seco. ¿Cómo sabes de medicina herbal?, preguntó, acercándose para examinar su trabajo. Su voz había perdido el tono hostil de los días anteriores, mostrando una curiosidad genuina que era inesperada y desarmante. Mi abuela era curandera antes de casarse con mi abuelo, explicó Jimena tocando suavemente las hojas secas. Me enseñó en secreto porque mi madre consideraba que no era apropiado para una señorita de sociedad, pero siempre me fascinó la idea de poder ayudar a sanar a las personas. Por primera vez desde su llegada, Tlacael la miró con algo parecido al respeto, reconociendo en ella una fortaleza y una sabiduría que él mismo había tenido que ganar a través de experiencias dolorosas y difíciles. Estas plantas las uso para tratar heridas de la casa y enfermedades menores, pero hay algunas que no sé cómo preparar correctamente, dijo Tlacael, su voz cargada de una tristeza que hizo que el corazón de Jimena se comprimiera. Hizo una pausa, como si estuviera considerando cuidadosamente sus próximas palabras, reflejando una apertura que rara vez mostraba. ¿Podrías enseñarme? Esa pregunta simple marcó el comienzo de una transformación sutil, pero profunda en su relación, estableciendo las bases para una colaboración basada en el respeto mutuo y la admiración por las habilidades y conocimientos del otro. Durante las semanas siguientes, Jimena y Tlacael pasaban las tardes trabajando juntos con las plantas medicinales. Él le enseñaba sobre las propiedades específicas de las hierbas del desierto, mientras ella compartía las técnicas de preparación que había aprendido de su abuela. Sus manos a veces se rozaban mientras preparaban ungüentos y tinturas, creando momentos de intimidad accidental que ninguno de los dos sabía cómo interpretar. Cada sesión de trabajo conjunto no solo fortalecía sus habilidades médicas, sino también el vínculo que estaba comenzando a formarse entre ellos. Un vínculo que desafiaba las barreras culturales y personales que inicialmente los habían separado. Una tarde, mientras preparaban una pomada para tratar las quemaduras de sol, Jimena se atrevió a hacer una pregunta personal. ¿Tenías familia antes de ser capturado?, preguntó suavemente, sin levantar la vista de su trabajo, buscando una conexión más profunda y entendiendo que sus propias experiencias tristes podían resonar con las pérdidas de Tlacael. Tlacael se quedó inmóvil durante un largo momento, el silencio pesando entre ellos antes de que él decidiera compartir parte de su historia. Tenía una esposa, dijo finalmente, su voz cargada de una tristeza que hizo que el corazón de Jimena se comprimiera aún más. Se llamaba Itzayana. Murió durante un ataque del ejército mexicano a nuestro poblado. Por eso me volví tan rígido en la batalla. Ya no tenía nada que perder. Las palabras flotaron en el aire, llenando el espacio con una melancolía compartida que ambos empezaban a comprender. Jimena levantó la vista y vio el dolor crudo en los ojos del guerrero. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó suavemente la suya. «Lo siento mucho», murmuró. «Debe haber sido una mujer muy especial para inspirar tanto amor». «Lo era», respondió él, sin apartar su mano. Era pequeña, delicada, siempre sonriendo. Todo lo opuesto a... Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de lo que estaba a punto de decir. «Todo lo opuesto a mí», completó Jimena con una sonrisa triste, pero sin amargura. «No te preocupes. Sé exactamente qué clase de mujer soy y qué clase no soy. He vivido con esa realidad toda mi vida». Tlacael la estudió con nueva intensidad,
reconociendo en ella una fortaleza y una resiliencia que reflejaban sus propias luchas internas. ¿Tu familia te trataba mal?, preguntó directamente, explorando su propia capacidad para empatizar y comprender más allá de las fronteras de su propio dolor. Me trataban como una decepción constante, respondió Jimena con honestidad brutal. Desde que tengo memoria, he sido la hija gorda que no sirve para nada. Mi único valor era el apellido que llevaba y ni siquiera eso fue suficiente para conseguirme un marido. Se encogió de hombros con una aceptación que había costado años de dolor desarrollar, revelando una vulnerabilidad que solo el otro combatiente había logrado descubrir. Ahora estoy aquí, no por elección, sino por imposición, buscando un propósito que ninguna de las miradas de desprecio o comentarios crueles podían quitarme. La sinceridad en sus palabras crecía, tejiendo un lazo de comprensión y solidaridad que empezaba a trascender sus diferencias culturales y personales. Esa noche, mientras cada uno se retiraba a su habitación separada, como habían hecho desde su llegada, ambos llevaban consigo una nueva comprensión. Habían comenzado a verse no como extraños forzados a convivir, sino como dos personas heridas que tal vez podrían encontrar consuelo en su compañía mutua. Este entendimiento silencioso sentó las bases para una relación más profunda, basada en la empatía, el respeto y una creciente admiración por las fortalezas individuales que cada uno aportaba al otro. La conexión que se estaba formando prometía transformar sus vidas de maneras que ambos apenas comenzaban a vislumbrar. Los meses siguientes trajeron cambios sutiles, pero profundos, tanto al desierto como a los corazones de sus habitantes. Jimena había establecido un pequeño jardín medicinal detrás de la cabaña, donde cultivaba las hierbas que mejor se adaptaban al clima árido, trabajando diligentemente para crear un espacio de sanación y crecimiento. Sus manos, antes suaves y cuidadas como correspondía a una dama de sociedad, ahora estaban curtidas por el trabajo y manchadas de tierra, pero nunca se habían sentido más útiles. La transformación física de Jimena era evidente para cualquiera que la hubiera conocido en su vida anterior. El trabajo constante bajo el sol del desierto había bronceado su piel y fortalecido su cuerpo, derribando las expectativas de su familia y demostrando una resiliencia que la hacía creer en su propio valor. Había perdido peso naturalmente, no por las dietas estrictas que su madre le había impuesto, sino por la vida activa y la alimentación simple y nutritiva que formaban parte de su nueva rutina. Pero más importante que cualquier cambio físico era la nueva luz en sus ojos. Por primera vez en su vida se sentía verdaderamente útil. Los guerreros apaches de las tribus cercanas habían comenzado a acudir a ella cuando tenían heridas o enfermedades que los curanderos tradicionales no podían tratar. Jimena había desarrollado una reputación como sanadora que combinaba los conocimientos ancestrales con técnicas medicinales mexicanas, creando tratamientos más efectivos que cualquiera de las dos tradiciones por separado. La mujer blanca del desierto puede curar lo que otros no pueden, decían los guerreros cuando regresaban a sus tribus, una muestra de respeto y gratitud que Jimena nunca había experimentado antes. Y aunque algunos ancianos desconfiaban de una mexicana, los resultados hablaban por sí mismos. Niños con fiebres peligrosas se recuperaban completamente bajo su cuidado. Guerreros con heridas infectadas volvían a la batalla gracias a sus tratamientos. Mujeres con dolores crónicos encontraban alivio por primera vez en años. Y toda la comunidad empezaba a ver a Jimena no como una forastera o una carga, sino como una aliada valiosa y respetada. Tlacael observaba estos cambios con una mezcla de orgullo y algo más profundo que no se atrevía a nombrar, reconociendo en Jimena una fuerza y una dedicación que transformaban no solo su propia vida, sino también la comunidad que los rodeaba. La mujer que había llegado meses atrás como una imposición del gobierno se había convertido en una presencia indispensable,
no solo en su vida, sino en toda la comunidad. Cada día que pasaba encontraba nuevas razones para admirar su fuerza, su compasión, su capacidad de adaptación. La evolución de su relación era evidente en cada interacción, en cada gesto de apoyo y en cada sonrisa compartida. La conexión entre Jimena y Tlacael se profundizaba, cimentada en el respeto mutuo y la comprensión de sus propias luchas y triunfos personales. Una noche de luna llena, mientras Jimena preparaba una tintura para tratar la artritis de una anciana apache, Tlacael se acercó llevando 2 tazas de té de hierbas que había aprendido a preparar bajo su tutela. El ritual de compartir té al final del día se había convertido en su momento favorito, cuando hablaban de todo y de nada, mientras el desierto se vestía de plata bajo la luz lunar. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo claro, creando un ambiente mágico y sereno que reflejaba la tranquilidad que habían encontrado juntos. ¿Extrañas tu vida anterior?, preguntó él, sentándose en el banco de madera que había construido especialmente para esos momentos. Era una pregunta que había querido hacer durante semanas, pero que nunca había encontrado el momento apropiado. Jimena dejó de moler las hierbas y contempló las estrellas que brillaban como diamantes en el cielo infinito. «Echo de menos a mi abuela», respondió pensativamente. Era la única persona en mi familia que me veía como algo más que una decepción, pero el resto. Hizo una pausa buscando las palabras correctas. No echo de menos sentirme inútil todos los días. No echo de menos las miradas de lástima o los comentarios crueles. Aquí, por primera vez en mi vida, siento que tengo un propósito, continuó, su voz cargada de una mezcla de alivio y esperanza que reflejaba la transformación interna que estaba experimentando. Tlacael estudió su perfil a la luz de la luna. Los meses de vida en el desierto habían transformado no solo su apariencia, sino toda su presencia. Donde antes había visto a una mujer derrotada, ahora veía a una guerrera silenciosa que había encontrado su campo de batalla en el arte de sanar. «Yo sí echo de menos mi vida anterior», admitió él. «Echo de menos la libertad de cabalgar por las montañas sin restricciones, de cazar donde quisiera, de vivir según las tradiciones de mis ancestros». Hizo una pausa, su voz volviéndose más suave. «Pero ya no echo de menos la soledad. Durante mucho tiempo después de perder a Itzayana, pensé que estaría solo para siempre, que una parte de mí había muerto con ella». Las palabras de Tlacael resonaron profundamente en Jimena, quienes compartían una experiencia de pérdida y soledad que ahora los unía de manera inquebrantable. Jimena se volvió hacia él, sintiendo que estaban acercándose a un territorio emocional peligroso, y ahora preguntó suavemente: «Ahora me despierto cada mañana esperando verte trabajar en tu jardín», respondió con honestidad brutal. «Espero nuestras conversaciones de la noche. Espero ver cómo ayudas a curar a mi gente. Has traído algo a mi vida que pensé que había perdido para siempre». Se detuvo luchando con palabras que nunca había esperado decir. «Has traído, Jimena». El nombre resonó entre ellos como una revelación. Jimena sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en años eran lágrimas de alegría. «Tlacael», murmuró él. «Yo», respondió ella, pero él se acercó lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando ella no lo hizo, tomó su rostro entre sus manos callosas y la besó con una ternura que la sorprendió. El beso fue suave, reverente, cargado de meses de respeto mutuo y comprensión creciente. Cuando se separaron, Jimena temblaba no de miedo, sino de una emoción tan intensa que amenazaba con abrumarla. «¿Estás seguro?», susurró. «Soy todo lo que tu primera esposa no era». «Soy», la interrumpió él firmemente. «No eres Itzayana y yo no estoy tratando de reemplazarla. Eres Jimena, la mujer que salvó mi alma cuando creí que estaba perdida para siempre. La mujer que encontró su fuerza en el desierto y me enseñó que el amor puede florecer en los lugares más inesperados». Los meses siguientes fueron los más felices que cualquiera de los dos había conocido.
Su relación se profundizó naturalmente, construida sobre una base sólida de respeto mutuo, admiración y propósito compartido. Jimena se movía por la cabaña con una gracia que nunca había poseído en los salones de baile, y Tlacael sonreía con una frecuencia que había sorprendido a los guerreros que lo visitaban. Trabajaban juntos en perfecta armonía. Él salía a cazar y recolectar plantas mientras ella atendía a los pacientes que llegaban cada día. Por las tardes preparaban medicinas juntos, sus movimientos sincronizados como una danza que habían perfeccionado con la práctica. Las noches las pasaban bajo las estrellas, hablando, riendo, descubriendo nuevas facetas el uno del otro. Mi tribu necesita establecer nuevas rutas comerciales, le confió Tlacael una noche mientras observaban las estrellas. Las medicinas que preparas podrían intercambiarse por herramientas y alimentos que necesitamos. Podrías ayudar no solo a curar cuerpos, sino a sanar las relaciones entre nuestros pueblos. Jimena sintió una emoción profunda al escuchar esas palabras. La idea de que su trabajo pudiera tener un impacto más allá de los pacientes individuales le dio un sentido de propósito que nunca había imaginado posible. ¿Crees que las otras tribus me aceptarían?, preguntó con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Ya te han aceptado, respondió él con una sonrisa. Los resultados hablan por sí mismos, pero hay algo más que debo decirte. Su expresión se volvió seria. He recibido mensajes de mi hermano mayor. Está considerando establecer una alianza formal entre varias tribus apaches y quiere que sea parte de las negociaciones. Significa que tendríamos que viajar a territorio no controlado por el gobierno mexicano. El corazón de Jimena se aceleró. La perspectiva de mayor libertad era emocionante, pero también aterradora. ¿Qué significa eso para nosotros?, preguntó Tlacael. Él tomó sus manos entre las suyas. Significa que podríamos tener un matrimonio real según las tradiciones de mi pueblo. Significa que podrías convertirte oficialmente en mi esposa. No solo una asignación del gobierno. Sus ojos brillaron con una intensidad que la hizo temblar. Significa que podríamos empezar una familia si así lo deseamos. La palabra familia resonó en el corazón de Jimena como una campana. Después de años de ser considerada inútil por no poder tener hijos en su matrimonio arreglado anterior, la posibilidad de formar una familia basada en el amor verdadero le parecía un milagro. Sin embargo, su felicidad se vio interrumpida bruscamente cuando aparecieron jinetes en el horizonte. Tlacael se puso inmediatamente en alerta, reconociendo los uniformes del ejército mexicano, incluso a distancia. «Escóndete en la cabaña», murmuró urgentemente. Algo no está bien, pero ya era demasiado tarde. Los soldados los habían visto y entre ellos cabalgaba una figura que hizo que la sangre de Jimena se helara en sus venas. Su propio hermano, Rodrigo Vázquez de Coronado, acompañado por el capitán que la había traído meses atrás. Rodrigo desmontó de su caballo con la arrogancia típica de quien había crecido creyendo que el mundo le debía obediencia. A los 28 años, era la imagen perfecta del caballero mexicano de alta sociedad, impecablemente vestido incluso en el desierto, con un bigote cuidadosamente recortado y ojos fríos que reflejaban la crueldad calculada de su padre. Pero cuando vio a su hermana emerger de la cabaña, su expresión cambió de disgusto controlado a un shock absoluto. La mujer que se acercaba no era la hermana obesa y derrotada que recordaba. Jimena caminaba con una dignidad natural que jamás había poseído en la mansión familiar. Su piel bronceada brillaba con salud, su cuerpo se había vuelto fuerte y proporcionado, y sus ojos tenían una luz de propósito que Rodrigo nunca había visto en ella. Pero lo que más lo perturbó fue la forma en que Tlacael se colocó protectoramente a su lado y cómo ella aceptó esa protección con naturalidad. Jimena, dijo Rodrigo con voz controlada pero tensa, he venido a llevarte a casa. Este experimento ha durado demasiado tiempo. Esta es mi casa, respondió Jimena con calma,
gesticulando hacia la cabaña y el jardín medicinal que había creado. Y no voy a ir a ninguna parte. Su voz era firme, sin rastro de la inseguridad que había caracterizado todos sus años en la mansión familiar. El capitán militar se adelantó mostrando unos documentos oficiales. Señora Vázquez de Coronado, hemos recibido reportes de que está siendo retenida contra su voluntad. Como ciudadana mexicana, tiene el derecho de regresar a la civilización. Nadie la está reteniendo, declaró en español claro. Está aquí por elección propia. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón, pero Jimena lo tranquilizó con un toque suave en su brazo. Es cierto, confirmó Jimena dirigiéndose directamente al capitán. Estoy aquí porque he encontrado un propósito y una vida que vale la pena vivir. No necesito ser rescatada de la felicidad. Rodrigo se acercó estudiando a su hermana con ojos entrecerrados. Mira lo que te has convertido, murmuró con una mezcla de disgusto y algo que podría haber sido envidia. Vestida como una salvaje, viviendo en una cabaña, trabajando con las manos como una india común. ¿Esto es lo que llamas felicidad? Sí, respondió Jimena sin vacilar. Llamo felicidad a despertar cada mañana sabiendo que mi vida tiene valor. Llamo felicidad a poder ayudar a sanar a las personas, a ser respetada por mis habilidades en lugar de ser despreciada por mi apariencia. Llamo felicidad a estar con un hombre que me ama por quien soy, no por el apellido que llevo. Las palabras cayeron como bombas en el silencio del desierto. Rodrigo intercambió una mirada significativa con el capitán. Está claro que han lavado tu cerebro, declaró finalmente. Padre me envió con instrucciones específicas. Si no vienes voluntariamente, tengo autorización para llevarte por la fuerza. Lacael se adelantó, su presencia imponente llenando el espacio entre los soldados y Jimena. Tendrán que matarme primero, declaró con la tranquila certeza de un guerrero que había enfrentado la muerte muchas veces. Eso puede arreglarse, replicó Rodrigo con frialdad, haciendo una señal a los soldados que lo acompañaban. 6 hombres armados rodearon a la pareja, sus rifles apuntando directamente a Tlacael. Jimena sintió que su mundo se desmoronaba. Durante meses había vivido en una burbuja de felicidad, olvidando temporalmente el poder que su familia tenía para destruir todo lo que tocaba. Pero ahora la realidad la golpeaba con fuerza brutal. Seguía siendo una Vázquez de Coronado y eso significaba que nunca sería verdaderamente libre mientras su familia decidiera reclamarla. Está bien, dijo finalmente, su voz quebrándose ligeramente. Iré con ustedes. Se volvió hacia Tlacael, cuyos ojos mostraban una furia contenida que amenazaba con explotar. No quiero que te lastimen por mi culpa, rugió Tlacael, tomándola por los hombros. No voy a dejarte ir con ellos. Hemos construido algo hermoso aquí. No voy a permitir que te arrastren de vuelta a una vida que te estaba matando lentamente. Jimena tocó suavemente su rostro, memorizando cada línea, cada cicatriz, cada expresión de amor desesperado. Si me amas verdaderamente, susurró, déjame protegerte. Encontraré una manera de regresar a ti, te lo prometo. El viaje de regreso a la ciudad fue una pesadilla de calor, polvo y silencio tenso. Jimena cabalgaba entre los soldados como una prisionera, mientras su mente trabajaba febrilmente buscando una estrategia de escape. Rodrigo cabalgaba a su lado, lanzándole miradas ocasionales que mezclaban triunfo con algo que podría haber sido respeto reluctante. ¿Realmente te ama?, preguntó finalmente cuando estaban a medio camino de la ciudad. ¿O solo te usa porque es lo que le dieron? Jimena lo miró con sorpresa. Era la primera pregunta personal que su hermano le había hecho en años. Me ama, respondió con certeza absoluta. Y yo lo amo a él. Es el primer hombre que me ha visto como una persona completa, no como una decepción que hay que tolerar. Rodrigo permaneció en silencio durante varios minutos. Padre dice que vas a ser enviada al convento de las Hermanas de la Caridad, informó finalmente. Dice que tu alma necesita purificación después de esto, el convento.
Jimena había escuchado historias sobre ese lugar. Mujeres problemáticas de familias acomodadas eran enviadas allí para ser reformadas a través de años de oración, penitencia y aislamiento total del mundo exterior. Era una prisión disfrazada de institución religiosa. ¿Y tú qué opinas?, preguntó Jimena estudiando el rostro de su hermano. ¿Crees que necesito purificación? Rodrigo tardó en responder. Creo, dijo lentamente, que eres la primera persona en nuestra familia que ha encontrado algo real, algo que no está basado en dinero, poder o apariencias. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran un gran esfuerzo. Creo que Padre está celoso porque has encontrado lo que él nunca tuvo: amor verdadero. Esas palabras inesperadas le dieron a Jimena la primera chispa de esperanza que había sentido desde que vio aparecer a los soldados. Si había logrado tocar algo humano en el corazón de su hermano, tal vez hubiera una posibilidad de que otros miembros de su familia también pudieran ver la verdad. Cuando llegaron a la mansión familiar al atardecer, don Patricio los esperaba en el portal principal con una expresión sombría. Pero cuando vio a su hija descender del caballo, su semblante cambió a un shock, exactamente como había pasado con Rodrigo. La mujer que regresaba no era la misma que había enviado al desierto meses atrás. Jimena, murmuró acercándose lentamente, te ves diferente. Me veo como alguien que ha encontrado su lugar en el mundo, respondió ella, manteniendo la cabeza alta. Me veo como alguien que ha aprendido a valorarse a sí misma. Don Patricio estudió a su hija durante un largo momento. Los cambios eran innegables. Había perdido peso. Su postura era más erguida. Su piel brillaba con salud y sus ojos tenían una determinación que nunca había visto en ella durante todos sus años en la mansión familiar. Pero lo que más lo perturbaba era la ausencia total de la sumisión que había caracterizado todos sus años anteriores. Mañana irás al convento, declaró finalmente, como si pudiera restaurar su autoridad mediante la firmeza de su voz. Las hermanas se encargarán de limpiar tu alma de las influencias paganas que has absorbido. No, respondió Jimena simplemente. No iré al convento y no permitiré que destruyan lo que he construido. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento nocturno susurrando entre los árboles del jardín. Don Patricio no podía recordar la última vez que alguien en su familia se había atrevido a desafiarlo tan directamente. La guerra entre el pasado y el futuro de Jimena estaba a punto de comenzar. La noticia de que Jimena Vázquez de Coronado había regresado del cautiverio, en Pache, se extendió por la alta sociedad mexicana como un incendio en época seca. Para el mediodía siguiente, la mansión familiar estaba rodeada de curiosos que esperaban ver a la mujer que había vivido entre salvajes durante meses. Pero las expectativas de encontrar a una víctima traumatizada se desvanecieron cuando Jimena apareció en el balcón principal, con una dignidad que dejó sin aliento a los espectadores. Su presencia transmitía una fortaleza y una serenidad que contrastaban marcadamente con la imagen de vulnerabilidad creada por su confinamiento. Don Patricio había convocado al padre Sebastián, el director del convento de las Hermanas de la Caridad, para que evaluara el estado espiritual de su hija. El sacerdote, un hombre de 60 años acostumbrado a lidiar con mujeres rebeldes de familias acomodadas, llegó preparado para encontrar resistencia. Sin embargo, lo que no esperaba era encontrarse con una mujer que irradiaba una paz interior que él mismo envidiaba. Jimena se mantenía erguida, con una mirada serena que reflejaba su transformación personal y su nueva perspectiva de la vida. «Hija mía», comenzó el padre Sebastián con tono condescendiente, «entiendo que has pasado por una experiencia muy difícil. El contacto prolongado con paganos puede corromper el alma de maneras que no siempre son evidentes. En el convento te ayudaremos a purificar tu espíritu a través de la oración y la penitencia». Jimena lo escuchó con paciencia antes de responder.
Padre, con todo respeto, mi alma nunca ha estado más pura que ahora. He pasado estos meses sirviendo a Dios a través del servicio a otros, sanando enfermos y aliviando sufrimiento. Si eso es corrupción, entonces no entiendo qué significa la virtud. Sus palabras cayeron como piedras en el agua quieta, creando ondas de silencio que flotaron por toda la habitación. El padre Sebastián intercambió una mirada incómoda con don Patricio, quien ahora enfrentaba la realidad de que su hija había encontrado un propósito más profundo y significativo que cualquier sacrificio forzado que él había intentado imponerle. Además, continuó Jimena con voz firme, he decidido que no iré al convento. He encontrado mi vocación verdadera y es una que puedo ejercer mejor en libertad que encerrada entre muros. Don Patricio se puso de pie bruscamente, su rostro enrojeciendo de furia. No tienes opción en este asunto. Eres mi hija y mientras vivas bajo mi techo, obedecerás mis decisiones. Entonces no viviré bajo su techo, respondió Jimena con calma sobrenatural. Me iré esta misma noche si es necesario. Prefiero dormir bajo las estrellas como mujer libre que en una cama dorada como prisionera. El impacto de sus palabras resonó por toda la habitación. Doña Guadalupe, que había permanecido en silencio observando la transformación de su hija, finalmente habló. Jimena, dijo con voz temblorosa, ¿qué te ha pasado? Nunca habías hablado así en tu vida. Lo que me pasó, madre, respondió Jimena, volviéndose hacia ella con una mezcla de compasión y firmeza. Es que finalmente aprendí a valorarme. Aprendí que mi valor no depende de encontrar un marido que ustedes aprueben o de producir herederos para perpetuar el apellido familiar. Mi valor viene de lo que puedo aportar al mundo, de las vidas que puedo tocar y sanar. Fue en ese momento cuando se escuchó el sonido de cascos aproximándose a galope. Todos se voltearon hacia la ventana, donde pudieron ver una nube de polvo acercándose rápidamente a la mansión. Cuando la polvareda se asentó, reveló una imagen que dejó a todos sin aliento. Tlacael montado en su caballo de guerra, pero no solo. Lo acompañaba una delegación de guerreros apaches y también varios colonos mexicanos que Jimena reconoció como personas a quienes había tratado médicamente. El guerrero apache desmontó con gracia felina y caminó directamente hacia la entrada principal de la mansión. Su presencia era imponente. Vestía sus mejores galas de guerra, pero había venido en son de paz, como lo indicaban las plumas blancas que llevaba en el cabello. Los guerreros que lo acompañaban permanecieron montados, formando un círculo protector, pero no amenazante. Don Patricio salió al portal, flanqueado por varios sirvientes armados. ¿Qué significa esta intrusión?, demandó con voz que intentaba sonar autoritaria, pero que traicionaba nerviosismo. Vengo a reclamar a mi esposa, declaró Tlacael en español claro, su voz resonando por todo el patio. Vengo a reclamar a la mujer que eligió libremente estar conmigo y que fue tomada en contra de su voluntad. Jimena apareció en el balcón y cuando sus ojos se encontraron con los de Tlacael, sintió que su corazón se expandía hasta casi explotar de alegría. Tlacael gritó y antes de que alguien pudiera detenerla, corrió escaleras abajo hacia el patio. «Deténganla», rugió don Patricio, pero era demasiado tarde. Jimena se arrojó a los brazos de Tlacael, quien la recibió como si fuera lo más preciado del mundo. «Pensé que no volvería a verte», murmuró ella contra su pecho. «Prometiste que encontrarías una manera de regresar a mí», respondió él, apartándola lo suficiente para estudiar su rostro. «Pero yo decidí no esperar. Decidí venir por ti», uno de los colonos mexicanos se adelantó. Un hombre mayor con ropa simple pero limpia. «Señor Vázquez de Coronado», dijo con respeto pero firmeza, «mi nombre es Miguel Herrera. Esta mujer salvó la vida de mi nieta cuando los doctores de la ciudad dijeron que no había SIM. Mi esposa tenía dolores terribles que ningún médico pudo curar hasta que ella preparó las medicinas que la sanaron completamente. Otros colonos se adelantaron, cada uno con historias similares.
Una mujer joven habló de cómo Jimena había ayudado en un parto difícil, que había salvado tanto a la madre como al bebé. Un anciano describió cómo ella había curado una infección que amenazaba con costarle la pierna. Historia tras historia se acumuló pintando el retrato de una mujer que había encontrado su verdadera vocación en el servicio a otros. Esta mujer, continuó Miguel Herrera, no es una cautiva que necesita rescate, es una sanadora que ha elegido vivir entre nosotros porque su corazón está aquí. Separarla de su esposo y de su trabajo sería un crimen contra Dios y contra la humanidad. El padre Sebastián, que había estado escuchando en silencio, se acercó lentamente. Su expresión había cambiado completamente durante los testimonios. Señor Vázquez de Coronado, dijo con voz pensativa, he dedicado mi vida a servir a Dios y puedo reconocer una verdadera vocación cuando la veo. Esta mujer ha encontrado su manera de servir al Creador. Interferir con eso sería interferir con la voluntad divina. Don Patricio se encontró en una posición imposible. La evidencia era abrumadora. Su hija no solo había encontrado la felicidad, sino que había encontrado un propósito que tocaba y transformaba vidas. Los testimonios de las personas comunes tenían un peso moral que no podía ignorar, especialmente frente a los ojos de la comunidad que observaba. Doña Guadalupe se acercó lentamente a su hija. Por primera vez en años, realmente la miró. No como una decepción que había que tolerar, sino como la mujer extraordinaria en la que se había convertido. Hija mía, murmuró con lágrimas en los ojos, perdóname. Estaba tan preocupada por lo que la sociedad pensaría que nunca me detuve a ver lo que tú necesitabas. Jimena abrazó a su madre, sintiendo que una herida que había llevado durante años finalmente comenzaba a sanar. Te perdono, madre, pero ahora mi lugar está con mi esposo, sirviendo a quienes me necesitan. Lacael se acercó a don Patricio con dignidad solemne. Señor, dijo formalmente, pido la mano de su hija en matrimonio. Prometo amarla, protegerla y apoyar su trabajo de sanación por el resto de mis días. Prometo que juntos construiremos algo hermoso que honre tanto su herencia como la mía. Don Patricio miró a su hija, que irradiaba una felicidad que nunca había visto en ella durante todos sus años en la mansión familiar. Miró a Tlacael, cuyo amor por Jimena era evidente en cada gesto, cada mirada. Miró a las personas que habían venido a testificar sobre el impacto positivo que su hija había tenido en sus vidas. Finalmente, con una voz que temblaba ligeramente, dijo, tienes mi bendición. 5 años después, en una próspera comunidad que había crecido alrededor de la clínica medicinal que Jimena y Tlacael habían